Bienvenidos a un video más de Trading Mindset. En este video vamos a hablar de cómo convertir el miedo en una herramienta positiva para mi trading. Yo soy Rodrigo Villegas, fundador de 500 Trading Academy. Nosotros somos una academia enfocada en enseñar a las personas a invertir su dinero de manera independiente. Recuerden que nosotros posteamos videos todos los miércoles y todos los fines de semana de temas específicamente de la bolsa. Denle a la campana para recibir las notificaciones y suscríbanse al canal. Como te mencioné anteriormente, en este video vamos a hablar del miedo y cómo convertirlo en una herramienta positiva a la hora de invertir dinero en la bolsa. El miedo es una respuesta emocional al peligro, ¿ok? Bajo las condiciones del miedo, nosotros vamos automáticamente en modo de supervivencia. Está así diseñado nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Lo que hay que nosotros hacer es aprender y tener la percepción adecuada para ese miedo, convertirlo en una herramienta positiva a la hora en la que nosotros estamos haciendo trading. Debemos nosotros de tener la capacidad de identificar nuestra amenaza, si es una amenaza real o no es una amenaza real. Generalmente ni siquiera es una amenaza real. El miedo nada más está en nuestra mente y es una percepción, es una interpretación de lo que nosotros creemos que es el miedo y ni siquiera realmente a lo mejor está pasando en ese momento en específico algo que nos ponga a nosotros en peligro. Por eso tenemos que tener muy claro qué concepto nosotros tenemos del miedo. Una de las partes más importantes a la hora de hacer trading es tener la capacidad de identificar entre un miedo realista y que ese miedo no se convierte en ansiedad, porque una vez que ese miedo se convierte en ansiedad, nosotros perdemos totalmente el control de nuestra operativa y entonces estamos en riesgo, nuestro capital está en riesgo, lo que estamos haciendo no va a tener un resultado positivo. Actuar a pesar del miedo es una de las cosas más importantes. ¿Para qué? Para que puedas tener una ejecución adecuada a la hora en la que tú puedas hacer trading. Para eso necesitas distinguir realmente entre tener miedo calculado o ansiedad. Recuerda que la ansiedad es muy mala porque la ansiedad lo único que va a generar en ti es que te nuble totalmente de tu ejecución, que te nuble porque vas a tener una interpretación distinta de realmente qué es lo que está pasando. De ahí viene una de las frases más importantes a la hora de hacer trading, que es que realmente tú tienes que hacer trading con lo que ves, no con lo que crees que va a hacer el mercado, ¿ok? Por eso nosotros hablamos mucho de vivir en el momento y de la ejecución. El miedo es uno de los mejores amigos que tú tienes a la hora de hacer trading. El miedo es lo que a ti te va a realmente poner un freno de mano para cometer un error. Es muy importante que tengas la capacidad de tener una percepción positiva del miedo, siempre y cuando sea un miedo calculado, ¿de acuerdo? Porque cuando cometes tú un error, lo que pasa es que te envuelves en el miedo y al pensar nada más en el mismo miedo y en el mismo error se convierte eso en ansiedad. Por eso es tan importante estar al pendiente de tus respuestas emocionales, porque tú eres el que va a dar el foco rojo o el foco verde para seguir o para no seguir a la hora de ejecutar. Nunca la meta va a ser eliminar el miedo. La meta aquí es tener la capacidad de identificar entre miedo y ansiedad. Yo a la hora de operar, ¿estoy sintiendo miedo calculado o estoy sintiendo ansiedad? Cuando yo tengo la capacidad de entender la diferencia entre esos dos, tengo una claridad con mi ejecución. Ahora, muchas personas dicen, ¿cómo me quito el miedo a la hora de hacer trading? Nunca se te va a quitar el miedo. Lo que tienes que entender es aprender a confiar en ese miedo. ¿Cómo confías en ese miedo a la hora de operar? Haciendo backtesting. Una vez que tú tienes el backtesting, que has invertido las horas viendo los patrones, eso a ti te va a dar experiencia, ¿ok? Te va a dar confianza porque tú ya tienes los números, lo has visto muchas veces, sabes cuántas veces funciona un trade, cuántas veces no funciona un trade, en qué rango de target, en qué porcentaje. Eso es confiar en un miedo calculado a la hora de operar por medio del backtesting, porque tú ya te sentaste y lo hiciste, tú ya invertiste esa energía y ese tiempo en saber que tu operativa funcione, aunque de repente, por ejemplo, puedas tener un stop. Y es normal que tengas un stop, es parte de la probabilidad. Ninguna estrategia a la hora de operar funciona 100%. Imagínate que vas manejando y de repente en el tablero se te prende un foquito del motor o un foquito del anticongelante o del aceite o de lo que sea. Ese foco que se prende como una respuesta de que algo mecánicamente en el coche tiene que ser atendido porque no está funcionando al 100%. De la misma manera son los focos que tú sientes como respuestas emocionales a la hora de tener miedo, ¿de acuerdo? Ese miedo está para protegerte. Hay que tener la capacidad de interpretarlo de manera adecuada, tener esa
percepción de manera positiva, implementarla en nuestra disciplina. Yo ya sé que cuando me siento así, sé que el trade va a funcionar o que no va a funcionar, o que tengo otra vez que recalcular todo lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando te sientes nervioso? Cuando te sientes nervioso es una respuesta emocional que ya debería estar identificada e implementada a la hora en la que tú haces trading. Si yo me siento nervioso a la hora en la que yo estoy haciendo trading, ¿qué pasa? Yo lo que tengo que hacer es recalcular, ¿ok? Uno de los tips más grandes que me dio mi maestro es: háblate en voz alta a la hora que hagas trading. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo que el mercado va en una tendencia alcista, a lo mejor se va a dar mi setup, voy a tener a lo mejor mi entrada, se está cumpliendo tal y tal variable. Y si yo me voy hablando en voz alta, yo estoy escuchando lo que yo estoy haciendo. Y muchas veces eso a mí me va a prevenir de cometer un error y tener una ejecución mucho más clara y mucho más impecable de lo que estoy haciendo. Es como los pilotos. Los pilotos a la hora de despegar, literal, tienen una hoja con un checklist y van checando punto por punto y lo hacen en voz alta. Debemos de tomar el miedo como una luz, como un aviso, como ese ejemplo que les puse del tablero cuando voy manejando. Si yo tengo una luz, eso me dice a mí que yo tengo que volver a recalcular, que tengo que prevenir, que tengo que fijarme otra vez, que tengo que tomar otra vez esa percepción, que tengo que tener cuidado, que tengo que calcular lo que estoy haciendo de manera adecuada. Hablando de hacer trading en voz alta, una de las cosas más importantes que hay que entender es que cada una de las posiciones o de los trades que tú vayas a tomar son una idea, ¿ok? Y esa idea tiene que estar fundamentada con ciertos parámetros o ciertas variables, ¿ok? Entonces, cuando tú te vas hablando en voz alta, tú vas a ver y tú te vas a ir preguntando: ¿es una buena idea o no es una buena idea? Y si es una buena idea, ¿por qué sí es una buena idea? Si no es una buena idea, ¿por qué no es una buena idea? ¿Y cómo podría ser una mejor idea? ¿Qué variables está cumpliendo y qué variables no está cumpliendo? ¿Qué variables le falta? ¿De acuerdo? Hay que defender esa idea como si estuvieras en un juicio, por así decirlo, por ejemplo, y estás argumentando tu idea para que pueda tener una ventaja sobre la otra idea, por así decirlo. Muchas veces el miedo es el miedo a lo desconocido. Quitamos ese desconocido cuando nosotros tenemos una estrategia que está probada con un cierto porcentaje después de haber hecho ese backtesting. La confianza no viene de la ausencia del miedo, ¿ok? La confianza viene de que tú sepas específicamente qué es lo que estás haciendo y que tengas la capacidad de tener la percepción para tú saber que ese miedo te va a ayudar, lo vas a utilizar como una herramienta positiva y que no se va a convertir en ansiedad. Si te gustó el video, dale like. Cualquier pregunta o comentario que tengas, déjamelo aquí abajo y yo personalmente te lo voy a contestar. Recuerda, dale a la campana para las notificaciones, suscríbete al canal y nos vemos en un video más de Trading Mindset.